Continuamos en diálogo abierto y antes de ir al corte, antes de plantear el siguiente tema, y quiero dejar muy claro que nuestra obligación no es hacer advertencias, pero sí dar información para que cada quien norme su criterio. Y de manera muy puntual, yo diría además brillante, Federico Berrueto ha explicado cuáles son las realidades de las perspectivas de los pronósticos. Felipe Gaitán apuntaba de manera también muy interesante el hecho que si esa perspectiva no se cumple, puede haber un conflicto postelectoral, seguramente lo habrá, estoy convencido de ello, porque entonces dirán que si con esa votación que esperaban tener no se alcanza, es no necesariamente porque la gente cambió su sentido del voto o no votó, sino porque hubo cosas extrañas. Y decía, afortunadamente lo estamos diciendo con muchísima anticipación y naturalmente es algo que vamos a platicar en el postelectoral. Pero ahora pasemos, Federico, a esa perspectiva de la que hablábamos. ¿Qué partidos podrían o no mantener el registro después del 6 de junio? Sí, cómo no. Solo quisiera remitirme a lo que dijo Felipe antes de entrar a ese tema. Creo que es muy relevante. Sí. Las encuestas fueron clave en la transición democrática de nuestro país. Las encuestas se volvieron un factor de certeza. Esto al interior del gobierno, al interior del partido gobernante y también, desde luego, hacia la ciudadanía cuando los medios de comunicación pues daban el resultado a partir de la medición de las encuestas de salida. Y esto es un periodo, yo diría, muy relevante, muy encomiable para lo que fue la industria de la investigación de la opinión pública y de las encuestas electorales. De unos 6, 8 años a la fecha, las encuestas han sido, en vez de factor de certidumbre, un factor de incertidumbre, es decir, un factor de duda. Está ocurriendo en el mundo, no es un problema exclusivo de México, pero aquí en México creo que el problema es más grave, más serio, y sobre todo porque hay una gran desconfianza. Y si las encuestas dicen una cosa y el resultado es otro, no van a decir el encuestado tiene razón, sino más bien es hubo una trampa. Quiero entrar a lo que es la prospectiva electoral. La prospectiva electoral, hay dos maneras de verlo, que es la medición del momento de lo que hacen los estudios de opinión, etcétera, y otro lo que es la tendencia histórica, es decir, qué ha ocurrido en elecciones pasadas. Y lo que vemos, tomando en cuenta los dos aspectos, es que va a ser muy difícil que los partidos alcancen el 30% de los votos. Si estamos hablando de un padrón o de una lista nominal de cerca de 100 millones, vamos a decir que voten 55 millones. Bueno, ¿cuánto representa cada punto porcentual? La verdad es que son millones de votos. Va a ser muy difícil que los partidos tengan ese mínimo legal de 3%, sobre todo los partidos de nuevo registro. Mi pronóstico es que ningún partido de nuevo registro va a alcanzar el mínimo legal. Y esto nuevamente, ¿por qué? La explicación es, hay que ver la competencia local, y en la competencia local los partidos pequeños son marginales, sobre todo los de nueva participación, nuevo registro. Ahora, ¿qué pasa con otros partidos? Creo que el PT está en la cuerda floja. No aseguraría, ya le sucedió en la elección pasada, que difícilmente alcanzó el 3%. Puede suceder que esa historia se repita. Y en todo caso, yo también pensaría que si el Partido Verde, que con la excepción de la elección de San Luis, que tiene un candidato a gobernador que lleva la ventaja, pero no estoy viendo al Partido Verde en la elección local con la fortaleza que esperaría como para que dijeran, ellos van a estar sobre 4 o 5% de los votos. Posiblemente estén ligeramente arriba del 3%. Ahora, ¿qué efectos tiene el hecho de que los partidos nuevos no alcancen registro, que eventualmente uno o dos partidos de los históricos, pues estamos hablando de 10 partidos, 5 perderían registro y nos quedaríamos prácticamente PAN, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano, en la cuerda floja el Partido Verde, en la cuerda floja el Partido del Trabajo. ¿Qué es lo que encontraríamos aquí?
Primero, que los porcentajes de votación que obtengan los partidos que sí alcanzan este umbral tiendan a subir. ¿Por qué? Porque todos esos votos, ese volumen de votos tiene que descontarse al momento de calcular el porcentaje de votos para la asignación de diputados federales. Y esto, bueno, es un escenario por verse, porque si bien es cierto que en México de hace tiempo es un partido pluripartidista, también es cierto que hay partidos sumamente pequeños, hay partidos testimoniales, o hay partidos, como es el caso del Partido Verde, que juega al marcador. En otras palabras, cuando iba a ganar Vicente Fox, estuvo con Vicente Fox. Cuando iba a ganar Peña Nieto, estuvo con Peña Nieto. Ahora que ganó Andrés Manuel López Obrador, está con Andrés Manuel López Obrador. Es un partido sin una consistencia programática e ideológica, con todo y que los partidos verdes en el mundo son partidos muy comprometidos con su agenda. El Partido Verde anda prometiendo la cárcel a los delincuentes, el Partido Verde, o sea, está muy en el oportunismo electoral, y es posible que el Partido Verde pueda tener en este periodo pues una afectación a sus intenciones de voto. Bueno, todo esto a lo que lleva es que posiblemente, si no tienes al PT y no tienes al Partido Verde, pues entonces Morena estaría con 230 diputados. Y lo que el escenario político hacia adelante es que, sobre todo en la aprobación del presupuesto, el presidente tendría que negociar. Ese es un camino. Hay otro camino, que es el remitirte al litigio, a lo que es el veto, a lo que son las facultades extraordinarias que tiene el presidente, pues para poder lidiar con una mayoría parlamentaria que le es adversa. Bueno, pero eso alimentaría muchísimo el debate y la democracia. Y solo para cerrar tu comentario, creo que hay algunos partidos, tú mencionaste particularmente al Verde y coincido, que ya no merecerían seguir teniendo esas votaciones por cómo lo han manejado. Felipe, tu opinión de este gran e interesante escenario. Sí, y fíjate, complementando lo que dice Federico, se tendrían que entender la lógica de las campañas políticas. Hemos visto campañas políticas que rayan en la bufonería, precisamente como esta idea de llamar la atención del voto precisamente para poder salvarse. Las figuras artísticas, las figuras del medio del espectáculo que entran al escenario político pensando en que van a jalar votos a estos partidos pequeños. Estoy pensando en RPS, en el PES, que en su momento perdió la elección, perdió su registro, pero mantuvo diputados y un gobernador, y que ahora regresa precisamente como partido Encuentro Solidario. Y tenemos también otra de las cosas que vendrían siendo también esta idea de las coaliciones. Es decir, aquí vemos de nueva cuenta el juego de las coaliciones, que bueno, estos nuevos partidos no entran, pero ustedes recordarán que en la elección pasada el PRD casi desaparece, o sea, quedó a la mínima expresión, y ahora en la coalición, bueno, adquiere un tanque de oxígeno, pero eso no garantiza que sobreviva en el mediano plazo. Entonces, creo que este modelo de partidos, de sistema de partidos que tenemos, va a tener esta depuración, como dice Federico, esta depuración de partidos, sobre todo franquicia, como el Verde Ecologista o el PT, que estaba a punto, lo salvó la ley, no lo salvaron los votos de haber perdido su registro, y de otros partidos que terminan siendo como esta parte del oportunismo electoral. Los partidos, muchos de los que están ahí, locales y nacionales, están jugando. Y tendría que llevarnos a la reflexión, es decir, qué tipo de política electoral estamos construyendo, qué tipo de campañas electorales se están construyendo en este momento. Porque lo que hemos visto no son propuestas, más bien son ataques y a veces una especie como de llevar la farándula a la arena política para mantener su registro. Bueno, eventualmente eso tendrá que cobrarle factura a los partidos. A mí me pareció además tremendamente interesante el planteamiento que hacía Federico respecto a cómo se va a filtrar con el tema de los que perderían la distribución de los diputados en la Cámara, las fuerzas políticas, pero además creo, y creo que eso estoy seguro, va a alimentar, insisto, el debate político, los argumentos, la negociación. Y creo que eso será extraordinario para la democracia del país. Un último comentario de 30 segundos, Federico, antes de despedirnos. Bueno, simplemente lo que estamos es en la antesala de un proceso electoral que puede ser un punto de quiebre en el mapa político nacional.
Es lo que yo estoy anticipando. Y bueno, también quiero advertir al público que no es, que yo lo hago como investigador, pues de que tomar con reserva muchas de las conclusiones que están derivándose de trabajos de investigación, de encuestas, etcétera. Felipe, 30 segundos. Pues nada más estar atentos a las encuestas, hacer comparaciones y precisamente tomarlas con las reservas que señala Federico, que me parece que da pautas y sobre todo marcadores para poder ir con pies de plomo en esta elección, que reitero, es una elección intermedia que antes no despertaba tantas pasiones, pero que ahora se vuelve casi el hito histórico para un régimen, pero también para la oposición. Lo que yo sí les puedo prometer, amable auditorio, es que aquí sábado con sábado vamos a ir interpretando esos números, vamos a ir poniéndolos en perspectiva y en coyuntura para que usted haga su análisis, además, insisto, de la mano de quien más sabe de esto en este país. Federico, muchas gracias, nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias, Guillermo. Gracias, Felipe. Gracias, Felipe, nos vemos el próximo sábado. Memo, Federico, un placer estar con ustedes este sábado. Muchas gracias, yo voy a un corte, no tardo nada, regreso de inmediato aquí a Diálogo Abierto.